como parte de los videos del hipertiroidismo voy a estar hablando de los pensamientos intrusivos, aunque no se aplica solamente al tema de los distiroidismos, sino que puede servir para cualquier persona que tenga alguna depresión, algún trastorno de ansiedad o de pánico, porque somos las personas más vulnerables ante este suceso. Y bueno, para no hacer el cuento largo, vamos a empezar hablando de qué es exactamente un pensamiento intrusivo. Y bueno, es tal cual como suena, es un pensamiento que tú puedes estar de lo más tranquilo con tu vida, nada malo te está pasando, no hay nada raro alrededor que lo detone, pero de pronto te ves con la cabeza inundada de algún pensamiento que por algún motivo te desquicia, te hace sentir incómodo, te asusta, te pone nervioso, nerviosa y simplemente se queda ahí, estancado como si no quisiera salirse o como si tú no pudieras dejarlo ir. Estos pensamientos pueden estar relacionados a cualquier cosa, sea una cosa buena, una cosa mala, incluso puede ser una cosa divertida. O también puede ser este caso de que se nos queda una canción metida en la cabeza y simplemente no conseguimos hacerla salir. Y bueno, son, como ya lo dije, incómodos, nos hacen sentir mal porque a veces si son de la categoría mala, terminamos preguntándonos qué está mal con nosotros para estar pensando una cosa así, una cosa tan horrible. Y digo horrible porque yo cuando comencé a tenerlos, la verdad es que eran pensamientos muy fuertes, bastante violentos, a veces en contra de otras personas o incluso en contra de mí misma. Entonces yo era muy joven, estaba en secundaria y me preguntaba qué estaba mal conmigo para estar pensando una cosa así, porque aparte a veces ni siquiera concuerdan con nuestra personalidad, o sea, podemos ser un dulce panda que no le hace daño a nadie en el mundo, pero de repente nos descubrimos con la cabeza llena de estas cosas perturbadoras. Y bueno, yo en mi caso les puedo decir que yo fui diagnosticada con hipertiroidismo muy joven. Entonces lo he soportado desde hace varios años y a estas alturas ya es como mi oscuro pasajero, por si entienden la referencia a Dexter. Y sí, a mí más que afectarme en el lado físico fue en el lado psicológico, me pegó muy fuerte en el sistema nervioso y uno de los principales síntomas que empecé a tener fue casos de ansiedad muy fuerte, episodios de depresión, ataques de pánico y bueno, con todo esto vinieron precisamente estos pensamientos que yo les puedo contar el día exacto en que pensé una cosa así por primera vez. Y la verdad es que para mí fue un shock, yo me quedé en blanco porque nunca había pensado una cosa tan horrible. Recuerdo que ese día pues sí tuve una discusión muy fuerte con alguien y pensé, no sé, que te pase tal cosa. Pero esa vez yo pensé, dije, bueno, estaba molesta, yo creo que es bastante normal. Simplemente tratar de controlar que no vuelva a pasar y que no me convierta en una persona amargada que siempre esté pensando esta clase de cosas. Y pues precisamente por verlo de esa manera, pues es que los pensamientos continuaron, a veces ni siquiera eran motivados por la ira, que les puedo decir que el hipertiroidismo también me volvió una persona bastante colérica, o sea, era como una especie de She-Hulk que enfurecía por cualquier cosa, a veces ni siquiera por un motivo que pudiera ser razonable. Y pues esta clase de pensamientos se quedaron, ¿no? O sea, y yo sí, o sea, me sacaban de quicio, me hacían sentir muy mal, aparte, o sea, cooperaban a mi depresión, porque me hicieron creer que era una persona muy mala y muy horrible y llena de mucha negrura. Y me costó bastante aprender que no es así, o sea, simplemente nuestro cerebro pues nunca se apaga, nuestra mente siempre está trabajando, incluso si nosotros mismos tratamos de quedarnos en silencio por dentro, por decir, cuando practicamos meditación o simplemente cuando necesitamos un descanso de todo esto que nos pasa por las neuronas, pues simplemente no podemos, siempre hay un pensamiento que está rondando por ahí. Y incluso si creemos que lo hemos conseguido silenciar, la verdad es que no, sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí. Pero estos pensamientos pues los podemos considerar blancos, ¿no? Normales, pero el verdadero problema son los intrusivos que como que nos despiertan una señal de alarma y por lo mismo no podemos dejar de fijarnos en ellos porque nos hacen sentir mal o nos preocupan o nos perturban. De hecho, ahora mismo estoy recordando un capítulo de Chicago Med donde había precisamente un hombre que decía que él estaba convencido
de que le iba a hacer daño a su esposa embarazada. Entonces él tenía mucho miedo y llega al MED pidiendo que lo internen en el área psiquiátrica, pues porque él tenía muchísimo miedo de llegar a lastimar a alguien. Pero pues yo les puedo decir que son cosas bastante normales, la verdad. O sea, era como lo que les comentaba, simplemente nunca actuar al respecto, y pues la mayoría de las personas nunca lo vamos a hacer. Lo que pensamos pues se queda guardadito en nuestra cabeza y es incluso hasta saludable porque nos ayuda a sacar ciertas presiones que llevamos por dentro. O sea, podemos equipararlo con golpearnos y soltar una palabrota, porque automáticamente esa grosería nos ayuda como a tolerar el dolor. Y bueno, lo mismo pasa con los pensamientos intrusivos, que yo les puedo decir que yo he llegado a pensar de todo. O sea, he llegado a insultar a personas dentro de mi cabeza, he llegado a insultarme a mí misma. O sea, me volví una crítica terrible de mí misma. Y es como si dentro de mi cabeza viviera una segunda persona, les digo, mi oscura pasajera, que cada 2x3 pues la verdad es que se mete conmigo y me hace sentir muy mal. Pero ¿por qué? O sea, deberíamos de ser muy amigas. Pero pues no lo somos, y la verdad es que sí es una cuestión bastante fuerte con la que tienes que aprender a convivir. Otros de mis pensamientos que podrían considerarse fuera de lugar, que la verdad también me estantearon mucho, fue que yo hace unos años pasé por una depresión muy fuerte, como lo he comentado en otros de mis videos. Y bueno, yo creí que salí bastante bien, porque es como estar en un periodo de reclusión dentro de ti mismo. Entonces yo dije, ya estoy bien, estoy tranquila, ya estoy mejor, ya no me siento así. Y de buenas a primeras, por decir, yo, como lo pueden ver en mi canal, me dedico a hacer muchas manualidades. Y de pronto veía las tijeras o veía algo filoso y pensaba como en hacerme daño. Y yo estaba así como de, ¿pero por qué? O sea, ya no me siento mal, no, pues ya estoy bastante tranquila conmigo misma, hasta me tengo cariño. Y cosas así, pero pues yo veía las tijeras y como que pensaba, no sé, así está como en broma, ¿no? Ay, ¿qué pasaría si? Pero, o sea, sí, o sea, lo bueno fue empezar a verlo como si fuera alguna clase de broma, pero la verdad es que sí me tenía bastante intranquila. Pero todo esto también tenía que ver como con la cuestión de la ansiedad, que son mensajes de tu propia mente, como de que tienes que empezar a cuidarte más a ti mismo, a quererte, a respetarte, a aprender a vivir con la forma en la que eres. Porque sí, a mí me ha pasado mucho por decir que digo, es que no me gusta la clase de persona que soy, porque la verdad es que sí he tenido muchos problemas a nivel emocional, ya sea por el influjo de la tiroides o lo que quieran. Y sí ha sido una cuestión de como de aprender a respetarme, ¿no? En mis circunstancias sobre todo. O sea, tampoco hacerme la víctima ante mí misma y pues ante el mundo. O sea, se dice más fácil de lo que es, pero pues así son las cosas. Y esta clase de pensamientos, la trampa que tienen es precisamente que no se van, que se quedan ahí. Entonces les das vueltas y pues tú estás intranquilo. A veces incluso tienen que ver con que te hayas peleado con alguien y sigues dándole vueltas a la conversación y de repente se te ocurre una respuesta brillante que no le pudiste haber dado a esa persona cuando en verdad importaba. Entonces como que te encasillas en estar pensando, y si hubiera dicho, y si hubiera hecho, y permaneces con, si fue una pelea, una discusión o algo que te hizo sentir mal, pues sigues tú atrapado en esa situación, y es una cosa bastante fea porque la emoción se queda y pues tú te sigues sintiendo mal hasta que por alguna clase de milagro se te olvida. Pero luego lo malo es que puede regresar. Entonces puedes durar incluso meses con ese pequeño trauma por ahí que afecta a tu vida, y muy posiblemente la otra persona ya ni se acuerde de que tuvieron este problema, ¿no? Pero pues es como lo del oso polar. Si llega alguien y te dice no pienses en osos polares, tú automáticamente es lo único en lo que vas a pensar. Entonces pues aquí esta cuestión con los pensamientos intrusivos es saber reconocerlos, poder verlos a la cara, decir oye, ¿tú qué estás haciendo aquí? Y analizarlos, o sea, verlos de frente y tratar de encontrar la raíz de ellos. O sea, ¿por qué estoy pensando esto? Y muchas veces también, si te preguntas si tienen alguna base, algún fundamento, si tratas de simplemente amistarte con ellos, como de verlos como algo inocente que son, o convertirlos en otra cosa. Por decir, si piensas algo malo sobre alguien, pues mejor dale la vuelta, piensa algo bueno, piensa exactamente lo contrario de esa persona y concéntrate en eso, y vas a ver que tu vida se va a volver mucho más fácil, mucho más sencilla.
Y cuando es esto de que es algo en contra de ti mismo, pues simplemente darte cuenta de que no es algo que en verdad desees hacer, es solamente un pensamiento que brotó a lo tonto, a lo mejor incluso porque lo viste en la televisión, lo escuchaste en alguna canción y se quedó de repente contigo, pero pues en realidad no tienes que hacer nada respecto a él. Simplemente es saludarlo y dejarlo pasar, como dicen en las clases de yoga o en las clases de meditación, simplemente dejarlo correr a través del río, puedes darle un vistazo, pero no tratar de mantenerlo en el cauce y quedarte ahí sosteniéndolo, ¿no? Porque pues es algo poco saludable para ti. Y esto tiene que ver con la práctica y con la forma en la que tú los veas, como tú los sientas. A veces incluso puede ser bueno comentárselos a alguien, simplemente decirle, oye, ¿sabes qué me pasa esto? Porque muchas veces no lo hacemos por vergüenza, pero una vez los dejamos salir, una vez los externamos, incluso es más fácil dejarlos ir. O si simplemente no quieres decírselo a nadie, los puedes escribir, puedes tener un diario o puedes tener simplemente una hoja donde digas, hoy pensé esto, no sé por qué. Y ya simplemente dejarlo ahí, dejarlo estar, como sacarlo de ti, plasmarlo en un lugar y dejarlo ser fuera de ti. O incluso ya si te molestan demasiado, si es una cuestión que no puedes controlar, pues trata de convertirla en algo positivo, como por decir, bueno, me ocurrió de nuevo, entonces me voy a consentir, me voy a comer un chocolate, un dulce, o voy a ver una película que me guste. O sea que significa que cuando aparezcan inmediatamente vas a tener una remuneración o una satisfacción que te permita no quedarte sufriendo por los contenidos dentro de tu cabeza. O sea, simplemente ayúdate a concentrarte en otra cosa y es de mucha ayuda si esta cosa puede ser buena, sobre todo para ti. Y la mayoría no son riesgosos ni nada de eso, no significa que vayas a hacer lo que estás pensando, simplemente puede ser que estés cansado, puede ser que estés demasiado ansioso y que en serio necesites un tiempo para ti. También la meditación, el yoga y el deporte te pueden ayudar mucho, simplemente tener una actividad que te haga sentir bien contigo mismo, como leer o salir a pasear, cuidar plantas, salir con tu mascota, esa clase de cosas. Y sobre todo siempre debes de recordar ser muy amable contigo mismo, o sea, tú no debes de ser tu enemigo. O sea, si el mundo ya es demasiado feo allá afuera, ¿por qué tendrías que atacarte tú también? Y conseguir este estado es algo que se va dando con la práctica, entonces mientras más pronto empieces y mientras más lo vuelvas parte de una rutina, más rápido vas a poder salir de esto. Y ahora esto lo tengo que comentar para quienes están viendo este video porque tienen una cuestión de tiroidismo, porque para nosotros las hormonas lo vuelven todo muchísimo más difícil, yo lo sé, porque a veces es como si fueras dos personas o hasta más personas, o sea, un día estás feliz, un día estás triste, un día estás nervioso, un día estás eufórico y a veces incluso en el mismo día se te pueden juntar todas estas cosas, entonces nosotros le tenemos que poner muchísimo más esfuerzo a poder salir adelante de estas cosas, sobre todo si, como les digo, su enfermedad los pilló por el sistema nervioso, porque muchas veces físicamente podemos estar perfectos, pero hacia adentro es donde se encuentra el verdadero caos. Entonces nosotros pues tenemos que estar muy pendientes de nuestro tratamiento y pues también comentarlo con nuestros médicos. Que a mí hubo un momento en el que a mí me dijeron que la terapia psicológica no me iba a funcionar precisamente porque mi tiroides estaba demasiado exaltada y que antes de poder acudir a terapia con un especialista pues tenía que controlar mis niveles de tiroxina. Entonces pues mientras mi tiroides bailaba la conga pues yo me estaba volviendo loca, lo que sí fue demasiado fuerte para mí, pero bueno, o sea, les digo, es un trabajo de absolutamente todos los días, pero sí se puede salir adelante. Y bueno, si les ha gustado este video, si les ha servido, por favor suscríbanse, compartan y nos estaríamos viendo en el siguiente. Hasta luego.